buenos días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, el arte de ser familia, este espacio que nos tomamos todas las semanas para pensarnos un poquito, para reflexionar, para educarnos, ¿por qué no? Para tener información nueva y para saber cómo poder ser una familia mejor, ¿sí? Eh, para hoy pensé en un tema que no está demasiado hablado, pero sin embargo nos pasa. Y digo, nos pasa a las mujeres, nos pasa, pero también tenemos la posibilidad de que como familia podamos abrazarnos, contenernos, ocuparnos de esta situación y acompañarnos sobre todo. Y estoy hablando de la menopausia, ¿sí? Muchas veces cuando los sucesos y los cambios se dan en el cuerpo de la mujer, la familia hace como, bueno, es problema de ella, ¿no? Y en realidad no es solamente un problema de ella, porque afecta sí a su cuerpo, pero también afecta a sus emociones, a su forma de pensar, a su forma de conducirse, a sus estados de ánimo, y eso repercute directamente en la familia. Entonces, si todos sabemos que tenemos un rol que cumplir y tenemos una participación y algo que hacer, deja de ser algo individual para convertirse en un hecho familiar en el que todos podemos transitarlo de una mejor manera. Por eso, hoy las invito a hablar a las chicas de Evolutiva. ¿Están ahí, chicas? Hola. Hola, Ah, no, hola. Bueno, las buenos presento. días. Ellas son Jessica Baza Bilbaso, María Eugenia Di Martino y Guillermina Dievel, que son tres psicólogas que vienen hace muchísimos años trabajando en esto, la verdad. No voy a decir cuántos porque así no las deschavo nada, pero son todas argentinas que están viviendo en otro lado, ¿no? Formadas en psicología perinatal, en climaterio, en género, y están conformando este espacio que se llama Evolutivas, ¿no? Dedicado específicamente a mujeres de más de 35 años, justamente para acompañarlas, para entenderlas, para darle herramientas, ¿no? Para que no pasen por esto solas, ¿verdad, chicas? Muchas gracias por estar acá, por estar ahí. Gracias a ustedes por la invitación. Esto es Gracias, así. Milagros. Buenos días. Buenos días a todas. ¿Dónde están primero? Cuéntenos. Yo estoy en Valencia, en España. Y yo estoy en Italia, en Reggio Emilia. Y yo en la zona de Piemonte de Italia. Mi vida, me encanta cuando el talento argentino se exporta. Me encanta porque siguen trabajando desde allá, súper comprometidas y acompañando esto que, que pasa mucho, esto de que, bueno, es algo que le pasa a la mujer y allá ella y que se arregle, ¿no? Con sus calores, con sus cosas, ¿no? Y en realidad no es solamente que se arregle ella. La importancia. Sí. Vamos, no sé cómo vamos a hacer para no pisarnos. Ese es el desafío de hoy. 4 mujeres hablando, hablar. por Dios. Nos gusta hablar de las tres. No, nos va a quedar súper chica la hora. Súper chica la hora. Capaz que. Quería decir que esto de poder ponerle palabras concretas, palabras ordenadoras, palabras también tranquilizadoras, porque muchas veces hay procesos que por resultar desconocidos o incluso lejanos, porque cuando tenemos 20 años o 30 años no estamos pensando en qué va a pasar cuando llegue la menopausia, porque eso parece como algo que falta un montón y en realidad comienza mucho antes. Ahora hablaremos un poco más de esto, pero digo, qué importante el poder empezar a poner palabras que nos permitan entender qué es lo que va sucediendo, porque no es inocente la manera en que se nombra, ¿no? Esto que decías, los calores, uy, estás con las hormonas, o seguro que ya estás en eso, o cuando era siempre seguro que estás menstruando, ¿no? Como, digo, algo que queda ahí bordeando hasta el malestar muchas veces, pero que si de repente la mujer lo puede comenzar a comprender desde otros lugares, también después la vivencia y la secuencia de procesos y ciclos que vamos pasando también van a repercutir diferente. Absolutamente. Y traje esas palabras porque son las que más se conocen, ¿no? Y ahí está el tema.
Y nos pasa que siempre lo vemos como algo tan lejano, como que algo que nos va a pasar cuando seamos realmente muy, muy mayores. Y vos decís, no, eh, no sabemos bien cuándo empieza, no sabemos bien qué es la perimenopausia, qué síntomas hay, qué es lo que estamos viviendo, y a la vez que nos pasan otras cosas en la vida, ¿no? O sea, tenemos ciclos individuales y ciclos familiares, una crisis de la mediana edad, quizás un nido vacío, la independencia de nuestros hijos más adultos, y todo eso es un gran combo. Pues decís, bueno, entendamos también lo que nos pasa de adentro hacia afuera para poder lidiar todos juntos con esto. Entonces, hay mucha desinformación, solamente es popular esto que también es como medio objeto de chiste, ¿no? Como que le bajamos el volumen con un chistecito, así, estás con eso, ¿no? Y como que pasa solapadamente. Y es ignorancia. Entonces, empezar a definir qué es lo que pasa, cuándo son los ciclos, qué es la perimenopausia, qué es la menopausia, qué es lo esperable dentro de un rango, ¿no? Más bien generalista, para decir, bueno, lo entiendo, lo reconozco y lo puedo abordar. Y si necesito, pido ayuda, y si necesito, lo explico para que mis afectos más cercanos, que son los que van a vivir conmigo, me entiendan también y me acompañen, porque no es algo que solo yo tengo que vivir, que también eso es un mito. Yo quería, antes que nada, sumándome un poquito a lo que estás compartiendo y a una palabrita muy interesante que nombró Euge recién, que es invitar a la audiencia, quienes nos escuchan, quienes nos escucharán más adelante, a poder pensar esta entrevista desde el proceso, ¿no? Porque, digo, muchas veces esto se ancla en, esto sucede y es un hecho puntual, la menopausia, la perimenopausia. Si podemos empezar a escuchar todo lo que vamos a hablar de ahora en más en relación a este proceso, creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque como proceso hay muchísimas implicancias para poder llegar a la familia, al sostén, al anclaje familiar, a lo vincular, a lo personal, a lo emocional. Entonces digo, me parece súper interesante eso, ¿no? Como que esto no nos gusta a nosotros desde Evolutiva hablar de etapas tampoco, como algo que empieza y termina de una forma así con tanto límite, pero sí esto, ¿no? Invitar a escuchar esta entrevista desde la palabra proceso, de esto que es cíclico, fluctuante. Me parece que sería interesante para que podamos ir pensando también cómo después llegar a un proceso de sostén y acompañamiento familiar, porque acá también va el contexto, va la cultura, va lo social, va lo médico, lo fisiológico, lo emocional. Eso es. Voy a hacer uso de la palabra, ¿no? También para pensar esto, ¿no? Con esta introducción genial de las palabras milagros que venís utilizando, a mí me parecen impecables, ¿no? Porque somos siempre en relación a otras personas, ¿no? Pero a veces esperamos algunos ciclos, ¿no? Sabemos que en algún momento quien tiene hijos, hijas, algo de la pubertad, algo de la adolescencia sucede. Que hay alguien que se embaraza, algo sucede, algo va sucediendo. Pero parece que después de determinada edad ya dejan de suceder cosas, ¿no? Entonces, en esta sucesión de ciclos y de crecimiento, desde el momento de la concepción y nuestro nacimiento, vamos creciendo, ¿no? Vamos viviendo diferentes ciclos que parecen relativamente estables, y en realidad los primeros años son boom, de crecimiento absoluto. Después viene la pubertad, boom, otro ciclo vital profundo, adolescencia, boom, otro ciclo. Algunas personas atravesarán diferentes tipos de embarazo, 1, 2, 3, situaciones de duelo también, boom, otros ciclos vitales, no es el ciclo vital, son otros ciclos vitales, ¿sí? Y después, ¿no? ¿Qué pasó con el entremedio de nuestra sexualidad, ¿no? Porque parece que la sexualidad es o reproductiva o no reproductiva, ¿no? Y hay un continuum. Entonces, en ese continuum, las mujeres en algún momento de nuestra vida empezamos a menstruar. Y todos los meses, este ciclo, más regular, más irregular, no me gusta ser muy taxativa con los términos, ¿sí? Pero nos va moviendo cosas, nos va moviendo situaciones. Y hasta que más o menos encontramos, no, yo menstruo, no, porque siempre relacionamos nuestros ciclos con cada cuántos días tenemos una menstruación, ¿no? Y va mucho más allá de eso. ¿Qué nos pasa en este ciclo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nuestras emociones están influenciadas? No solamente va a pasar en la perimenopausia, que tenemos que resolver estas cuestiones. Pero sí lo que sucede es durante muchos años, tal vez entendimos de que
cuando hicimos algún proceso personal de conocimiento, ¿no? De que tal vez en determinados momentos del ciclo me sucede esto, o me sucede aquello, o mi conexión con mi pareja es mucho más fluida, o menos fluida, o mi posibilidad de estudiar, o de entrenar, o de alimentarme, ¿no? También falta un poco de esto. Y de repente, en algún momento, porque no hay una fecha exacta, esto también es importante decirlo, porque tenemos manuales asombrosos. Después la vida no es un manual. Entonces, en algún momento, lo más probable, pasado los 35 años, algo empieza a cambiar. Entonces, tal vez tuviste 20, 30 y algo de años con un cierto conocimiento y ahora, ¿no? Porque tendemos a hablar de menopausia. Y antes de la menopausia es ese año que se cuenta para atrás donde no hubo más menstruación. Pero esa menopausia se encuentra en un proceso de muchos años que inicia con la perimenopausia. La perimenopausia puede darse entre 8, 10, 12, 14 años anteriores a la menopausia. Y después tenemos posmenopausia, ¿no? Entonces, cada ciclo, pubertad, adolescencia, gestaciones, puerperios, etcétera, va teniendo una función de acuerdo a las necesidades del momento. ¿Qué sucede? No hablamos de estos temas. No. Las mujeres tendemos a normalizar el malestar, tendemos a no hablar y a veces tenemos muchas oportunidades. Entonces, Evolutivas también surge con esta idea. Empecemos a hablar de estos temas, porque hablamos un montón, sin conocimiento claramente muchas veces, pero ¿qué nos pasa con la madurez, no? Porque parece que tenemos que hablar de aquello productivo, de aquello que mueve, de aquello que tiene energía, ¿no? Y tendemos a pensar que la madurez es quite, y en realidad no es pérdida, es adaptación como cada ciclo vital. Entonces, también pensar esto, crisis de adaptación, proceso positivo de adaptación. ¿A qué? A mis nuevas necesidades, a mi nuevo contexto. Aquello que aparece como contenido en esta crisis de, está en la perimenopausia las hormonas. Sí, las hormonas van a explicar un montón de cambios en nuestro estado de ánimo, pero no va a explicar el contenido al que hay que empezar a prestar la atención, ¿no? No, me encanta. Entonces, y ese es el contenido, el que invita a pensarnos en nuestro vínculo, ¿no? Puede ser un vínculo, una posibilidad a nivel, no solamente personal, sino a nivel familiar, ¿no? De invitarnos a diferentes procesos a nivel familiar, como tal vez lo hicimos a la adolescencia si tuvimos hijos, ¿no? Y cómo nos adaptamos a acompañarles de la forma más saludablemente posible, ¿no? Y a veces tenemos adolescencia y perimenopausia juntas. Total. O perimenopausia y niño de 2 años, o perimenopausia y embarazo también, ¿no? Es como las mujeres de hoy estamos haciendo muchas cosas. Total. No somos de manual. Total. Y eso es súper interesante. Me encantó, dijiste muchas cosas que se dan y que está bueno y que, para serte sincera, dan para programas distintos, pero el hecho de aceptar la madurez. Con esas palabras, que la madurez no necesariamente es envejecimiento, no es ser vetusto, no es afrontar, no es solamente aceptar que la piel se me arruga o que tengo más marcadas las líneas de expresión. La madurez también es un proceso interno. Esto de la productividad, aceptar también que el cuerpo, las ganas y la propia madurez, este proceso interno ya no me da la existencia para aceptar determinadas cosas que capaz aceptaba a los 20 porque no tenía suficiente madurez, porque tenía mucha energía o porque no sabía dónde me estaba metiendo y asumiendo compromisos que después me enseñaron a que me tengo que cuidar y decir, acá no. Entonces, es todo un proceso la madurez que muchas veces lo tomamos muy a la ligera diciendo, me estoy haciendo vieja, ¿no? Y entonces también este miedo a la vejez, porque también el afuera, ¿no? Cada vez está como mucho, o sea, me encantaría llegar como Madonna, pero no soy Madonna y no tengo el entrenamiento que tiene Madonna, ni las horas que le meto al cuerpo igual que Madonna o Jennifer López, ¿no? Entonces no voy a tener ese cuerpo. Entonces, si me comparo con allá arriba, no voy a llegar nunca. Y aceptar esto también de la productividad, de la madurez, la relación con la vejez, ¿no? Entender que todo eso es interno, pero también es vincular. Todo lo que nos pasa por dentro también es vincular, porque también va a afectar a cómo yo me siento, ¿no? A mi estado de ánimo. También hay una cuestión hormonal, como decías vos, que van a
no sé si justificar, pero sí vamos a explicar un montón de cosas. Y eso se va a traducir necesariamente en cómo yo lo expreso al mundo. Desde lo más básico, desde que si tengo cara de traste, ¿no? Y le digo, levanta la taza, si subí un poquito más el tono y lo digo con cara de traste, no es lo mismo que decirle, mi amor, levanta la tacita, ¿no? Entonces, desde eso que es tan básico, tan cotidiano, tan chiquito, va a impactar en los demás. Entonces, también en la medida en que lo vayamos hablando, en la medida que lo vayamos procesando por dentro para después hablarlo, en realidad, vamos a hacer a todos partícipes de este ciclo, de este proceso, de esto que es natural, pero que también con toda la razón del mundo que lo decían ustedes, la gran mayoría de las cosas no las hablamos y naturalizamos el esconder el dolor y el pesar porque tiene mala prensa, ¿no? El dolor, mejor que no se note, que no existe. Si no, finjamos demencia, que si no lo miras no existe el dolor. Y no. Estás muteada. Estaba muteada, perdón. A mí me parece que en esto también es importante revisar qué tipo de información está consumiendo la mujer y qué tipo de información estamos consumiendo las familias, ¿no? Porque, digo, hoy con tanto acceso a la información, con las redes sociales, con los videos de TikTok, a ver, cada vez se habla más de la menopausia y de la perimenopausia, pero también algo que nosotros venimos observando es, se habla desde este lugar de mi mamá la loca, que le está pasando algo, ¿no? Que tiene un problema, porque ahí también viene la solución. O sea, los ciclos de las mujeres son mucho más nombrados que los ciclos de los hombres, pero los hombres también ciclan a su manera, los hombres también maduran, también tienen repercusiones en su propia madurez y en cómo reciben el paso del tiempo, pero se habla mucho de lo que le pasa a la mujer, porque hay mucho consumo en relación a esto. Entonces, a mí me parece interesante pensarlo desde esta cuestión vincular familiar, porque si yo estoy pensando en la madurez como la vejez de mi mamá, entonces, bueno, sí, hay que llenarse de suplementos, hay que ir a ver al cirujano, quien le cueste asumir la llegada de las arrugas, hay que ir más seguido a la peluquería, no sé, digo, hay muchas cosas para consumir. Entonces, a mí me parece interesante también entender que dentro de una familia, capaz que todos los miembros están ciclando a su manera en un mismo tiempo, ¿no? Como esto de la pubertad, la adolescencia, la mujer, el hombre también con su propia andropausia, ¿no? No es solamente la mujer, lo que pasa es que de la mujer se nombra mucho más porque también se consume mucho más. Pero son varios procesos al mismo tiempo. Absolutamente. Sí, y en esto, Euge, que decís vos junto con lo que hablaban antes, digo, me parece como mucho más fácil poder pensar que se habla siempre de la menopausia y la perimenopausia desde este lugar por lo que es medible, que son los síntomas físicos y hormonales. Entonces, hablemos un poco de lo que nos cuesta a las mujeres hablar o darnos cuenta que estamos en este ciclo porque me dio bien la clínica, no sé. Yo vivo discutiendo con mis amigas o con gente que me voy reuniendo y conversando. No, yo ya me hice el chequeo anual y están perfectas mis hormonas. Pero después cuando uno empieza a escuchar, y es un poco desde ahí cómo nosotros trabajamos, ¿no? Empieza a haber movimientos que muchas veces no tienen que ver simplemente con lo sintomatológico, con que me crece la panza, se me cae la piel o las arrugas son más, o empiezo a menstruar menos o tengo calores, ¿no? Algunas veces sí pueden suceder acompañados, pero muchas veces no. Entonces digo, es esto lo que decían un poquito recién para esto, ¿no? Empezar también a ir hacia adentro y estas preguntas, ¿qué está modificándose? Esta reconfiguración, ¿no? Vincular que también sucede y que se va sintiendo. En mi caso en particular, y siempre un poco lo conversamos, yo me di cuenta por cuestiones emocionales y psíquicas que estaba empezando a atravesar este nuevo ciclo en mi vida. Muchas cuestiones físicas y hormonales no tengo como síntoma por ahora, ¿no? Capaz que más adelante parezcan.
Pero digo, es un poco eso, ¿no? También como nos cuesta hablar de lo no medible. Porque en internet vemos, ¿sufrís calores nocturnos? Bueno, entonces esta es la solución. La pancita está creciendo más o tenés más grasa, bueno, esta es la solución. Digo, no se habla y nosotros de evolutivas no trabajamos con soluciones tampoco. No es que, bueno, estoy atravesando no sé, estoy alejándome de mi grupo de amigas de toda la vida porque considero que tengo otros límites. Bueno, lo trabajamos desde ese lugar, desde la historia particular también, no desde lo medible como síntoma. Eso me parecía como importante, que es un poco lo que decimos, que nos cuesta mucho a las mujeres también ir para adentro y ver qué nos está pasando, porque no es medible. El Total. ciclo no medible. Total, porque además también tenemos este tabú cultural que los trapitos sucios se limpian adentro, ¿no? No hay que los demás no se enteren, si lo podemos tapar, que se tape, a nivel personal, individual y a nivel familiar también. Entonces, yo como orientadora familiar me cruzo todavía con muchas familias que las mamás asumiendo esta abnegación absoluta, ¿no? De que no, yo me cargo con todo y yo no le voy a contar ni a mis hijos ni a mi marido todo esto que estoy pasando. Y en algunos casos llega a ser tan extremo que vos decís, pero necesitas la colaboración, necesitan entender por qué a vos te pasa esto, ¿no? Entonces, es inviable que tu esposo, después de 20 años de construir una vida juntos, no sepa y vos no te animes a decirle qué es lo que se espera. Porque entonces, ¿dónde está esa confianza en que te va a bancar en las buenas y en las malas? Y después terminan, obviamente, resultando en peleas maritales, en desinteligencia, porque dice, un día está loca, otro día me responde así, otro día me responde asá, y ella resistiendo y llevando adelante una batalla que vos decís contra sus propias hermanas en lugar de hablar y blanquear esta situación que es paz para ella, y es paz para la relación, y paz para la familia, ¿no? Entonces, entender como todos los procesos de la vida y todas las circunstancias de la vida están. Por eso, la mirada de la orientación familiar, porque ve la familia como un sistema, ¿no? En donde lo que le pasa a uno impacta directamente en el otro. Es como un engranaje en donde cada pieza tiene una función y un tiempo en donde se esperan que hagan las cosas. Entonces es como un reloj perfecto, en donde a uno le pasa algo, el sistema se da cuenta. Entonces, todos los ciclos vitales, familiares y personales, están involucrados, están conectados, y está buenísimo que se pueda saber esto. Entonces, para lo físico, ¿no? Como dicen ustedes, hay mucha más información, las ginecólogos están como más predispuestos a hablar de toda esta parte, ¿no? Más fisionómica, si se quiere, ¿no? Pero después todo este otro acompañamiento es como más relegado, como que cada una, y bueno, sobreviví como puedas. Hay algo que muchos de los síntomas cuando inician no son los físicos, ¿no? Entonces, la mujer empieza a querer entender, ¿no? Si los análisis me dan bien, ¿no? Si estoy menstruando todos los meses, ¿no? ¿Será una depresión? ¿Será aquello? La mayoría de los síntomas no son físicos, ¿no? Son más cognitivos, más emocionales y por ende sociales, ¿sí? Hay algo que empieza a hacer ruido. Yo me quedo mucho con una frase que aparece un montón en nuestra clínica y aparece siempre en diferentes ciclos vitales de los cuales no hablamos. No me reconozco, no puedo hacer lo que hacía antes, no me funciona igual la cabeza. Yo esto lo hacía y me salía perfecto. Salía a las con 3 horas y podía hacer 50 cosas. Ahora ya no lo puedo hacer. Me molesta que me coman al lado. Me molesta cuando mi marido respira. No aguanto a mis hijos, ¿no? Y uno le dice en estos términos, y a mí se me hace piel de gallina cuando de solamente nombrarlos, porque son síntomas que vienen a traer una disrupción en esa persona que lo está viendo, pero una disrupción que aparece en términos conductuales también, ¿no? Porque no tengo la misma paciencia, ¿no? Hay algo que tiene que ver con, los cambios hormonales, ¿sí? Van de alguna forma a explicar algunas reactividades y algunos síntomas, ¿no? Tal vez mi paciencia, que antes era deslumbrante,
de repente se fue de viaje, no está más. Entonces la paciencia hermosa que tenía, ya no. ¿Qué me está pasando? Sumado a, como decías recién, ¿no? Tenemos un microsistema, la familia, y si vamos agrandando, hay sistemas que engloban a otros sistemas, ¿no? Por eso la idea de que la mujer tiene que producir, tiene que hacer siempre igual y de la misma forma y siempre perfecto, ¿no? Y no hablar. Entonces, hay algo que tiene que ver con estos síntomas, por ahí para no dejar pasar esta pregunta, que podemos nombrar algunas. Son un montón, ¿no? La niebla mental, cambios en los estados de ánimo, dificultad para concentrarse, para hacer atención en esto, concentrar la atención, mantener la atención focalizada y no irme, ¿no? La ansiedad, que de repente es como, uy, tengo el cuerpo ahí, estallado, y no es un sofoco, es la ansiedad que me está matando. La rumiación con algunos temas, aquello que aparece, situaciones que en tu vida estaban remil resueltas y de repente, uya, ¿por qué a los 20 no hice esto? Yo sabía que no tenía que estar ahí y ahí me va a aparecer, no sé, pero ¿por qué está apareciendo esto? ¿No? No puedo dormir bien, porque me levanto, porque pasan cosas, ¿no? Y si veníamos con cierta, y digo entre comillas, estabilidad, porque tenemos una idea de equilibrio que no existe en ningún momento de la vida, pero sí hay algo disruptivo. Entonces, si pensamos a nivel familiar, tenemos una posibilidad de hacer mucha prevención, porque tal vez hablando de la perimenopausia o la menopausia que está pasando una de las personas, tenemos la posibilidad de hablar de nuestros recursos. Por ejemplo, no hay hijos, pero hay una pareja, ¿no? O hay hijos, ¿no? De repente, ¿te acordás que en situaciones de estrés, cuando te pasó esto que tenías que rendir, mamá te decía, te hago un matecito, y decían, ¿qué me vas a hacer un mate? Fíjate qué te pasaba ahí. Frente a algo que te estaba sucediendo, no tenías misma reactividad. Entonces yo comprendí que lo que necesitabas tal vez era preguntarte o dejarte, ¿no? A mí me está pasando esto, ¿sí? A vos en determinado momento, ¿qué te ha pasado? ¿No? Es un momento para poder ver qué recursos tenemos a nivel familiar o qué recursos tenemos que aprender, porque realmente muchas veces te da la posibilidad de, porque pensamos en términos lo pensamos en términos de oportunidad. Si hay vulnerabilidades, no vamos a decir que no, ¿sí? En este momento vamos a hablar de las oportunidades, pero hay una oportunidad de decir, a ver, ¿qué es necesario redistribuir? ¿De qué necesitamos hablar? Escuchame, hace 20 años que veníamos joya, pero no me animo a decirte que me está pasando esto. ¿Veníamos joya? ¿No? O necesitamos empezar a hablar, no para decir estuvieron mal los 20 años, pues estuvieron fantásticos, estuvieron 20 años porque muchas cosas bien estuvieron, ¿no? Pero si no me animo a decirte algo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué vuelta tengo que darle yo a esto? ¿Qué vuelta tenemos que darle como pareja para hablar de esto que nos está sucediendo? Porque a nivel pareja, ¿sí? Cambia un montón también el tema del deseo sexual, ¿no? Que el deseo sexual pensamos que es solamente deseo de penetración y no es solamente eso, ¿no? La sexualidad es mucho más amplia, pero sí hay algo a nivel del sexo, y vamos a acotar esto, que siempre suele ser el reclamo y lo que escuchamos en la clínica no tengo ganas de estar con mi marido, no me dan ganas, no tengo ganas, si está lejos, mucho mejor, no quiere estar conmigo, no le gusto más, se quiere separar, ¿no? Y eso no es solamente una cuestión de baja el deseo, hay muchas circunstancias a tener en cuenta, ¿no? Entonces realmente hay una oportunidad de hablar lo que le está pasando a esta persona, pero también, ¿sí? Si tenemos hijos, por ejemplo, o amigas, ¿no? O personas de cualquier edad, de poder dignificar las diferentes etapas de la vida. Desde un lugar tenemos que hablar de esto que pasa. Porque la realidad es que la mayoría de nosotras, y de acá para arriba, tal vez las más jóvenes, de a poquito va cambiando la cosa, pero falta. Yo soy una persona de ser muy, muy positiva y esperanzadora, pero creo que también falta todavía. La mayoría de nosotras viene con un discurso se llega a la vejez como Madonna, por ejemplo, ¿no? O se hace esto, siempre hay algo para consumir. Y eso es un costo tremendo, porque ni aún teniendo el lomo de Madonna, el dinero de Madonna, las cuestiones que tiene Madonna, que no tenemos ni idea, no sabemos qué le pasa en el interior a Madonna, y no somos Madonna. Entonces, si mi referencia es el inalcanzable, la frustración es inminente. Absolutamente. Entonces, ¿cómo no voy a estar angustiada? Si este cuerpo o estas arrugas que me están saliendo están ahí y le pongo retinol, le pongo colágeno, le pongo todas las cosas estas raras que ahora de repente se usan, que tampoco digo que está mal, cada quien hace lo que quiera, pero hay una posibilidad de descubrirse
Y también pensar que, chicas, nos guste o no, envejecemos todas las personas, y envejecimiento no es sinónimo de muerte, porque lo tenemos asociado a la muerte, a la pérdida, a lo catastrófico. Total. Pero también hay oportunidad. Total. ¿Qué legado queremos dar con respecto a esto? Hija, llegas a los 40 y te vas a morir. Mal. No, quiero que lo vivas, que llegue lo más digna posible, que si hay algún síntoma que le está complicando su existencia, que tenga lugar para hablarlo y empecemos a hablarlo. Un aprendizaje para quien lo está viviendo, pero es un aprendizaje para abajo, no solamente para la hija, para el hijo. Total, y aparte entender que darnos esos permisos, que quizás en algún punto, yo me acuerdo cuando yo era chica, ponerle que tenía 10 años, veía una mujer de 40 y ya era una señorona, ¿no? Hoy yo tengo 40 y no te veo, me autopercibo una de 25, pero no me veo esa señorona que yo veía cuando yo era chica, ¿entendés? Entonces, y creo que también es cultural, gracias o no, a estos influjos como Madonna, como Jennifer Lopez, ¿entendés? Son mujeres que tienen 60, ¿no? Años más, años menos, pero que se ven divinas, como Lali, como Tini, que tiene sus 20 y pico. Entonces, y sabemos que hay un recorrido y sabemos todos los pormenores, ¿no? El ejercicio, la plata, la cirugía, todo lo que quieras. Pero la calidad de vida también, y eso ya es una cuestión de salud, la calidad de vida ha aumentado y es mejor, entonces hoy en día llegamos muchísimo mejor a edades más avanzadas. Entonces, quizás hoy, evolutivamente, como también se dice que la adolescencia está llegando como hasta los 30, entonces los 50 son los nuevos 40, ¿no? Y entonces, psicológicamente, si nos queremos seguir engañando, lo podemos seguir retrasando, pero también hay una cuestión biológica y aceptarnos. Y aceptarnos también que no necesitamos cumplir ningún patrón, o sea, tenernos paciencia, aceptarnos, esto que vos decís. Aceptar que la madurez no es decrepitud, ¿no? Y que la decrepitud tampoco es muerte, porque si no, no se moriría gente joven. Entonces, separar y disfrutar y empezar a relajar también es un muy buen momento para cuestionarnos esto que se nos es dado, que se nos es impuesto, que la mujer determinada cosa, ¿no? Y decís, ¿por qué? ¿Por qué tengo que asumir esto? ¿Por qué tengo que ser mamá si no quiero? ¿No? Y que también el reloj biológico me está apurando, ¿no? Y dedicarme a mis hijos cuando yo quiero hacer otra cosa. Entonces empezar a cuestionarnos y a darnos estos tiempos. Y sobre todo tenernos paciencia y aceptarnos. Esto que vos mencionabas como el tema más hablado, que es el tema de la sexualidad. Entender también que la sexualidad es distinta a la intimidad y se alimentan mutuamente. Y necesitamos cultivar más la intimidad porque justamente estamos más maduras para llegar a una buena sexualidad. Entonces, empezar a tenernos paciencia, me parece que va también por ese lugar. Cuanto más paciente, más nos aceptemos y hagamos este trabajo interno, vamos también a proyectar eso para el afuera. Dabas un ejemplo que yo lo venía masticando antes del programa. Digo, bueno, así como nosotras como mamás le tenemos paciencia a nuestros chiquitos cuando son chiquitos en que dejen los pañales, bueno, esa misma paciencia se distribuye en este periodo de nuestra vida. Entonces, también es algo que en la familia vamos cultivando, ¿no? El tenernos paciencia, el sostenernos, el acompañarnos, ¿no? Y este es uno de esos momentos también. Sí, y aparte, digo, se pueden dar muchos datos de esto que decía Guillermina, de lo medible en cuanto a lo que va a pasar durante el climaterio femenino, que comienza con la perimenopausia, y que algo que a veces es necesario nombrar es que más o menos la edad de inicio puede ser a los 37, 38 años, ¿no? Como todavía es un tiempo en el que estamos pensando en otras cosas, pero algo que a mí me resultó como muy clarificador para entender algo de lo que nos sucede a la mujer, por lo menos, es entender que en el cerebro hay muchos receptores de hormonas y algo que comienza a suceder durante la perimenopausia es que los niveles de producción de progesterona comienzan a bajar lentamente, ¿sí? Eso luego se manifiesta, por ejemplo, en un periodo irregular, podés pasar más tiempo sin menstruar o que te venga más seguido. Bueno, cada mujer y cada cuerpo es distinto, pero digo,
estos receptores de hormonas que están en el cerebro entran en abstinencia, justamente porque pasaron 30 o 20, sí, 30 años de recibir una cantidad de combustible y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no llega lo que antes estábamos recibiendo, ¿no? Y que eso fue ordenando nuestro comportamiento. Porque una mujer que tiene la cantidad de hormonas sexuales que tenía a los 20 y a los 30 es una mujer que está más abierta a procrear, a tener hijos, a cuidar, a maternar, que a veces esto es algo que también es muy utilizado, digamos. Cuando esos niveles comienzan a descender y el cerebro tiene que reorganizarse, no es solo el cuerpo, o sea, digo, el cerebro es un gran protagonista del climaterio femenino, que muchas veces no es nombrado, pero que también nos sirve como clave para entender de qué se trata la perimenopausia y la menopausia. Porque el cerebro tiene ahora menos combustible y tiene que ver cómo se organiza, cómo vamos a responder, cómo vamos a distribuir nuestra energía, cómo respondemos al estrés, por ejemplo, que era algo que un poco apareció, ¿no? Digo, por eso nuestras respuestas también van cambiando. Y a veces estos cambios, sobre todo al inicio, cuando empiezan a suceder, generan respuestas más abruptas. Esto que hablábamos, ¿no? Las contestaciones, las caras largas o ciertos conflictos que se pueden dar en nuestra vida. Pero también es importante entender que una vez que el cerebro y el cuerpo se van acostumbrando a estos nuevos niveles, porque luego también el estrógeno va a descender, la testosterona, bueno, digo, todas las hormonas van cambiando sus niveles de producción, empieza después de la menopausia una etapa más tranquila y más amable. Ahí hay grandes oportunidades de hacer y permitir estas reconfiguraciones. Pero no olvidarnos de la abstinencia, que tenemos que pasar de alguna forma en los inicios. Me gustan esas dos imágenes que no las había pensado. Me gusta porque es muy ilustrativa. La abstinencia por un lado y la luz al final del pasillo, al final del túnel, ¿no? De las grandes oportunidades para reconfigurar. Pero claro, te ayuda muchísimo a entender esto de la abstinencia, cómo se comporta un cuerpo cuando tiene abstinencia de algo, sea lo que sea, que eso es como, te ayuda a entender mejor el proceso, ¿no? Y sobre todo esto a que hablar, ponerlo en palabras, ayudar a que, bueno, si no estamos acostumbradas, buscar la alternativa, espacios como el que crearon ustedes, que es fantástico, justamente para derribar muchas cosas que me imagino que lo deben cruzar, porque yo también me lo cruzo con mis pacientes. De estos mandatos, ¿no? Decir, bueno, no lo hables, ocultalo, tapalo, llevalo en silencio, que nadie se entere, que nadie se escuche, que nadie sepa qué te está pasando cuando estás 24/7 con gente, ¿no? Y con gente que te quiere, gente que te apoya, gente que le interesa que vos estés bien y que a veces hasta se desvive para que vos estés bien, porque me ha pasado de acompañar matrimonios que decir, no sé más qué hacer, me dice el esposo, ¿no? Y claro, es todo este proceso que decís, bueno, no es solamente y entender que sí, bueno, sí, tiene los calores, sí, y ya se le pasó, ¿no? Entonces ahora hay otro problema y que no sabemos por dónde está. No es que solamente esto pasó, ¿no? Y no es solamente lo físico. Entonces, entender, hablarlo, sacarle ese miedo, sacarle ese tabú, ese cuco que tiene encima, para decir, pese a cualquier cosa que esté pasando físicamente, yo necesito saber que mis relaciones primarias, mis afectos más cercanos me van a estar acompañando, ¿no? En este proceso claro, que es natural o ante algo que vos decís es no sé, una enfermedad, un cáncer, algo que vos decís es traumático y es disruptivo y me van a acompañar en esa, ¿y por qué no en esta que es natural? ¿No? Entonces, tienen que estar ahí. Si podemos pensar un poco en esto de proceso y ciclo, nos va a llevar a que no hay ningún problema que resolver, sino que simplemente es un sostén que se tiene que reconfigurar y armar, ¿no? Porque acá un poco esto no es, bueno, entonces si tengo calores, mi marido tiene que hacer tal cosa, ¿no? Esta cuestión de causa-efecto, porque no hay nada que resolver porque esto no es una falla, ¿no? Digo, entonces, poder escuchar la perimenopausia y la menopausia como proceso, en este caso de reconfiguración familiar o vincular,
también nos lleva a que no se trata de resolver nada, sino tal vez de sostener, de acompañar, de armar red ahí, una nueva red, ¿no? Y esto que decía Euge me parece muy importante porque en relación a que actualmente se está dando nuevas investigaciones, por supuesto, que son medibles, ¿no? Es decir, todos los síntomas emocionales o los cambios cerebrales junto con los hormonales se están pudiendo medir en cuanto a la conducta también de las mujeres, pero esto es nuevo, ¿eh? Entonces es importante saber que si hay una medición en relación a esto, a cómo afecta el cambio y el movimiento hormonal en el cerebro de la mujer en relación a la conducta, para poder también desarmar el lugar que tenía la menopausia o que tiene actualmente, podemos decir, y la perimenopausia, que eran las mujeres locas, las mujeres viejas, ¿no? Está loca porque está perimenopáusica, ¿no? Esto se sigue escuchando comúnmente en cualquier reunión, ¿no? Digo, hay también un correlato, porque por más que habilitemos todo lo emocional, también tenemos el correlato cerebral, ¿no? Actualmente, ¿no? Nosotros también estamos ahí acompañando una investigación y tratando de justamente ir dando lugar a esto, porque hay muy poco investigación sobre esto. Hay muy pocas mujeres que están animándose a investigar. Total, total. Las neurociencias han venido a cambiarnos tanto la vida. Nosotros desde orientación familiar también las usamos un montón porque justamente se activan zonas del cerebro. Esto nos sirve mucho también para explicar por qué las mujeres y los hombres son distintos, ¿no? Las conexiones cerebrales que se establecen son absolutamente distintas, creadas por la naturaleza para distintos fines, y no por eso uno es mejor que otro, sino con potencialidades distintas. Pero me parece fantástico este trabajo que hacen, este acompañamiento que hacen desde esta mirada evolutivas. Tiene este acompañamiento de decir, bueno, empezar a reconocerte, ¿no? Lo que sos, primero lo que sos para después aceptar lo que cambiaste o lo que estás cambiando o lo que ya no va más, para decir, bueno, abrazamos esa nueva forma. Y eso me parece que también va desde adentro hacia afuera y que necesariamente lo ven los demás y es para poder lidiar con los demás. Sí, hay algo muy interesante, ¿no? Que es importante. Nuestro trabajo también surge, nosotros nos conocemos ya hace varios años, somos las 3 psicólogas perinatales y nuestras consultantes, nosotras, hasta nuestras colegas, el mundo fue creciendo porque por más de que a veces digamos, no, yo me siento en los 20 y tanto, no estamos ahí, ¿no? Todas hemos ido cambiando, ¿no? Y aparece desde este lugar de, sigamos pensando en términos de salud. Cuando hablamos en términos de salud, no es decir, o hay salud o hay enfermedad. No, son todos procesos que vienen de alguna forma a expresar algo, ¿sí? Dentro del proceso del climaterio puede aparecer alguna psicopatología, que ese es el ámbito que a nosotros nos toca. Sí, por supuesto que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que pensar antecedentes que no son pronósticos ni diagnósticos ya de por sí, ¿sí? No se trata de hacer futurología, sino de pensar. No pueden aparecer psicopatologías, malestares subjetivos importantes, sí, pero más allá de eso, el espacio terapéutico donde circula la palabra, donde puede ser alojado el malestar, donde me animo a hacer, ¿no? Porque un espacio terapéutico se construye como un lugar seguro, donde en este vínculo vos podés ser, no tenés que tener temor, ni juicio, ni nada, porque sos como sos en este momento sin reparo, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay mucho descubrimiento, y desde ese lugar de salud te acompaña, ya sea psicoeducando, de todo esto que te está pasando, forma parte de lo esperable, pero aún así puede molestar. ¿Qué recursos encontramos, no? ¿Qué está expresando esto que aparece como malestar? Y a veces sí, acompañamos, ¿sí?, algunas psicopatologías que pueden emerger o que de repente reaparecen en la vida, también desde un lugar organizador, también desde un lugar de alojar esto que le está pasando a la persona porque necesita tal vez mayor o menor ayuda en este momento de su vida. Pero más allá de esto, la vida es cíclica, la de todas las personas. Entonces es importante saber que podemos acompañar con muchísima salud, con muchísimo protagonismo de esta persona, el cambio tan singular,
porque otra vez tenemos manuales, tenemos información y toda es rica y realmente nuestro laburo es desde la ciencia, claramente. Las intervenciones y la forma de escucha no es una escucha de café, por más de que a veces hay terapias con café, ¿no? Pero la escucha bien alineada con otro conocimiento para escuchar a esta persona, ¿no? Entonces, está bárbara la información que circula y prestemos mucha atención, pero hagámoslo siempre con el cuidado compasivo a una misma, ¿no? Ser compasiva del proceso que estamos atravesando, personal y vincularmente, para decir qué es lo que estoy necesitando en este momento y saber que todo es transitorio. ¿Sí? Total. Las mujeres no estamos locas, nos suceden cosas y tenemos que dejar de pensar la locura desde un espacio negativo, sino un lugar expresivo, ¿no? La mujer embarazada, está embarazada, loca. No, tiene un montón de información, está haciendo un montón de cosas. La mujer perimenopáusica, las hormonas. No, es un montón de información, ¿no? La locura tal vez viene a reivindicar algo, así que por ahí seremos unas viejas locas, pero me parece que es interesante reivindicar el concepto saludable de la expresión de lo disruptivo. Total, sí, dejar de vincular mujer con locura. Y me gustaría añadir a tu discurso una palabra que es bienestar, ¿no? Porque a veces pensamos la salud en términos de patología, sin patología o con patología, y en realidad la salud es ese estado de bienestar. Entonces, eso, que podemos estar adelantándonos quizás, pero para mantener eso, el estado de bienestar, para hacer cosas, tender esos puentes, a dar esos avisos, estar preparados desde lo logístico hasta lo vincular, decir, bueno, quiero que esto que vamos a empezar a vivir o que empecé a vivir o que me empecé a dar cuenta que me está pasando, llevarlo con este bienestar, ¿no? De que no perder la relación con mi pareja o con mis hijos o con mis amigos o con mi compañera de trabajo por este ciclo. Y que si es así, que sea por algo que yo me di cuenta que no resonaba conmigo y que ya no lo quiero en mi vida y no porque me tuvieron que aguantar en mis peores días y por eso los perdí y hoy los padezco. Entonces, por eso me gusta la propuesta de ustedes, porque y es la invitación constante a decir, bueno, descubrite y ve esta reconfiguración nueva de tu vida a lo que podés llegar a ser a partir de ahora y volcado también a las relaciones familiares. Chicas, no quiero que se me acabe el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero coméntenle a la gente dónde las pueden encontrar. ¿Dónde las encuentra la gente? Ahí está. Sí. Bueno, nos pueden encontrar, tenemos una página web donde ahí nos pueden contactar, es somosevolutivas.com. Corríjanme, chicas, pero creo que era somosevolutivas.com. Y después tenemos una cuenta en Instagram de sí.evolutivas. Ahí también nos pueden encontrar y contactar. Chicas, les agradezco muchísimo, primero por el trabajo que hacen, por la mirada también a los vínculos y a la familia. Me encanta contactar profesionales de otras áreas que tengan esta mirada de familia, porque es súper necesaria para dejar de vernos como náufragos, ¿no? A lo Tom Hanks, solito en la isla. No somos así. Estamos rodeados todo el tiempo de familia y de afectos que nos quieren bien y nos quieren acompañar, y necesitamos ese apoyo. Entonces me encanta cuando encuentro otros profesionales con esta mirada tan de familia, tan en lo vincular, que se comprometen y abogan también por la familia, cada uno en su especialidad. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su generosidad de estar acá. Y bueno, seguimos obviamente súper en contacto porque han salido tantos temas acá, tantos temas que merecen un programa distinto de cada una de las cosas que este ciclo nos trae en la vida. Así que muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos, Milagros. Gracias a vos, nos encantó participar. Gracias. Un abrazo grande. Chau. Adiós. Gracias. Chau. Y a todos ustedes, como todos los martes, los invito a pasar por cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que hacemos entre todos. Ahí van a encontrar, como estuvimos hablando hoy, información sobre los ciclos vitales, tanto individuales como familiares. Cómo trabajamos con las familias a la medida de cada familia, porque cada familia es única y necesita herramientas y una estructura distinta de acompañamiento. También trabajamos con instituciones de salud, deportivas, legales, religiosas, educativas. Tenemos
cursos, charlas, talleres en nuestra famosa Escuela para Padres y tenemos muchas notas de distintos profesionales sobre distintos temas en el blog de la página, así que todo lo que quieran saber sobre familia lo pueden encontrar en cadafamiliasumundo.com. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este programa, por verlo, por comentarlo. Gracias por estar ahí y aceptar la invitación de vernos un poquito hacia adentro y ver qué podemos mejorar. No para ser mejores que los demás, sino para ser una mejor familia todos los días. Les mando un abrazo grande y nos vemos el martes que viene. Chau, chau.